Bueno, las atribuciones del Poder Judicial están en los artículos 116 a 119. ¿Está bien? Los dos artículos principales son de este tema el 116 y el 117. El 116 establece cuáles son las atribuciones de todo el Poder Judicial Federal. ¿Qué dice? Corresponde a la Corte y a los jueces inferiores el conocimiento de las decisiones y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con naciones extranjeras, de las causas concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo, jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de la otra, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Bueno, esto que es un trabalengua, dicho así por Zoom, es lo que configura los supuestos de competencia federal. El 116 lo que establece es qué casos son de competencia federal. Y para hacérselos lo más sencillo posible, lo que dice el artículo 116 es que corresponde a la justicia federal entender en todos los casos en donde se esté regulada esa situación o se aplique derecho federal. ¿Cómo está integrado el derecho federal? El derecho federal está integrado por la Constitución, los tratados internacionales con potencias extranjeras y las leyes federales. Si el caso está regido por esas normativas, ¿está bien? El caso va a ser competencia de la justicia federal. Justicia federal que es de excepción, al igual que cuando vimos con Patricio el tema de las competencias entre los distintos órganos, el principio de residualidad juega en este punto por completo, ¿está bien? La justicia federal es de excepción, si hay que probar efectivamente que el tema es federal, si no será local. No son federales los casos donde se interpreten los códigos de fondo o la legislación sustancial, por eso el artículo habla de con excepción de las normas del inciso 12 del artículo 75. Todas las normas de derecho civil, comercial, penal, laboral, son de los jueces ordinarios de provincia y no dan lugar a competencia federal. Este tema es súper difícil, lo vamos a dar superficialmente, un poquito nos vamos a meter, pero tengan en cuenta de que para esto después van a tener cursos en el CPO o en especialización especialmente sobre esto. En principio, a partir del cuatrimestre que viene, abrimos un curso sobre recursos extraordinarios donde se van a discutir esto, una materia bimestral en el CPO, así que si quieren después, cuando arranquemos y quieran cursarla, los invitamos para meternos con todo en el análisis, básicamente de estos dos artículos. ¿Quería decir algo, Pato? Sí, que generalmente lo que pasa muchas veces es, no sé, por ejemplo, en el caso que teníamos para el parcial, libertad de expresión suele estar regulado tanto en las constituciones provinciales, en las leyes provinciales, como en la Constitución Nacional, artículo 14. Entonces, no caigan en esa trampita, no sé, nosotros no lo tomamos en este caso, en el parcial, pero por ejemplo, en el anterior, el cuatrimestre pasado, sí lo tomamos. Y generalmente iban todos desbocados a decir que era competencia federal. Y generalmente no. O sea, como dice Nico, la competencia federal es muy de excepción, y no es que es meramente alguna relación con la Constitución Nacional o con algún derecho lo torna federal, sino que generalmente esos casos, casi de cajón, habría que después argumentarlo, pero generalmente primero pasan por los juzgados provinciales, por el fuero provincial. Fíjense, si no, no sé, Castillo, típico caso también, donde pasa primero por la provincia y después recién va al ámbito federal por recursos extraordinarios. Esta aclaración que hace Patricio es excelente y fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los puntos regidos por esta Constitución, se ha entendido que son los puntos regidos exclusivamente por esta Constitución. ¿Está bien? Cuando un asunto es regulado
por leyes nacionales y provinciales, o por derecho común y derecho federal, el requisito no se da, ¿está bien? Y en general es lo que pasa con el juzgamiento de todos los derechos que están en la Constitución. En general, los derechos que están en la Constitución no dan lugar a litigar ante el fuero federal, ¿está bien? Porque luego están regulados por derecho común o derecho provincial, ¿está bien? Con lo cual, los casos de competencia federal no son, repito, en general, temas de derechos humanos, por decir así, en un sentido muy amplio, sino que son temas de donde esté en juego la supremacía del derecho federal o del sistema federal por sobre los regímenes locales, ¿está bien? En donde esté en juego las relaciones exteriores de la nación. Son esos casos los que van a interesarle a la federación. Son los casos que le interesan a la federación, ¿está bien? Esa es la característica que tienen los temas federales. Le interesan a la federación. Por eso son federales. Entonces, por eso tienen distintas vías de entrada. Competencia en razón de materia, temas regulados por derecho federal, en razón de persona. Por ejemplo, cuando litiga la nación, cuando uno demanda a la nación o la nación es actora contra alguien, el Estado Nacional tiene la atribución de ser juzgada su conducta únicamente por autoridades judiciales federales. La nación no puede ser llevada ante los tribunales locales de las provincias. Por otro lado, cuando litigan dos provincias entre sí, requiere un tribunal imparcial, que no lo garantiza ni el tribunal de la provincia 1 ni el tribunal de la provincia 2, y por lo tanto litigan ante el fuero federal. Esos son, o cuando litiga un embajador, una autoridad extranjera, como no hay un tribunal que responda y tenga la misma importancia política respecto del gobierno de las relaciones internacionales, se lo atribuye a la Corte Suprema de Justicia por lo delicado del asunto, en razón de la persona. Igual en caso de almirantazgo, ¿está bien? En casos de derecho marítimo, aeronáutico. Cuando ustedes vean en la Constitución que se habla del ciudadano extranjero, o lo mismo con un Estado extranjero, el Estado extranjero tiene el derecho de ser juzgado por autoridades federales y no locales. También está en juego las relaciones exteriores de la nación. Ahí hay una incongruencia. El Estado extranjero litiga ante el fuero federal, pero no ante la Corte Suprema en instancia originaria. ¿Está bien? Porque el 117 no establece a los estados extranjeros como sujeto de competencia original. Y cuando ustedes vean que la Constitución habla de ciudadano extranjero, que tiene, a todos los del 116 se le dice aforados, ¿está bien? Que tienen derecho a litigar en el fuero federal. Eso sería como la gran cosa, ¿está bien? Sos un capo o una capa si sos aforada, entonces litigás en el fuero federal. ¿Qué les parece que está pensando la Constitución? Imagínense a Alberdi, Donostiaga, Mitre, Vélez Sarsfield, cuando habla del ciudadano extranjero. ¿Por qué el ciudadano extranjero tiene fuero federal? Cuando la Constitución está hablando de ciudadano extranjero, no está pensando en inmigrantes, ¿está bien? La Constitución cuando piensa en ciudadano extranjero, está pensando en un banco, ¿está bien? Están pensando en una empresa de ferrocarril, está pensando en garantizarle condiciones de seguridad jurídica, entre comillas, a el capital internacional. Eso es lo que está pensando, o lo que pensó el constituyente cuando metió a los ciudadanos extranjeros en esta cláusula. Igualmente, eso no debe... No era el muchacho Jefferson del caso del primer parcial.
Exacto. Justamente. Exacto. Isber Castro. Exacto. De hecho, ustedes van a ver que todos esos casos primero tramitan por la justicia local. ¿O no, Pato? ¿Vos viste algún caso contra algún ciudadano latinoamericano o inmigrante que tramite en la justicia federal de por sí? No. ¿Eso se deriva de la Constitución? No. La Constitución dice ciudadano extranjero. ¿Está bien? Eso se integra por una interpretación originalista, y me animaría a decir bastante de clase, que no está en el texto. ¿Está bien? Digo, por eso, si uno... cómo se le adicionan cosas. Cuando quiere estudiar estos casos, cuando quiere estudiar sobre competencia apelada u originaria de la Corte, o derecho federal, tiene que, sí o sí, para bien o para mal, no quedarse con el texto de la Constitución, porque la mayor cantidad de información y de derecho vivo está en la jurisprudencia de los tribunales y en particular de la jurisprudencia de la Corte Suprema, con lo cual no se puede estudiar estos temas sin estudiar jurisprudencia de la Corte Suprema y qué entendió la Corte Suprema por cada uno de los supuestos. Gran parte de los precedentes principales de la historia de la jurisprudencia de la Corte Suprema son sobre estos temas, son sobre la delimitación de la competencia o no federal del tema, o del carácter originario o no del tema, al igual que en la jurisprudencia norteamericana. Ustedes tengan en cuenta que el caso que más hacemos hincapié, y más como uno de los más conocidos de la jurisprudencia norteamericana, Mathews versus Madison, tramitaba sobre estos temas, ¿está bien? Sobre la competencia originaria o no de la Corte Suprema para entender en el caso de Madison. El artículo 116 establece qué es competencia federal y qué es competencia, o sea, establece qué es competencia federal y todo lo que está excluido es competencia provincial. ¿Me siguen hasta acá? El artículo 117, que se lee conjuntamente con el 116, es todo un tema la interpretación de estos dos artículos, ¿está bien? Habla de cuándo el caso es competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema. O sea, no solo va a tramitar ante la justicia federal, sino que va a tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación únicamente. ¿Me siguen hasta acá? Con lo cual, para hacer caso del 117, tiene que primero ser caso del 116, porque si ni siquiera es caso federal, no puede ser caso de competencia originaria. Pero el hecho de ser caso federal no te genera competencia originaria. Para hacer caso de competencia originaria, tiene que ser. El 117 dice, por apelación lo decide el Congreso. Ahora vamos a ir al tema de eso del Congreso. Pero en los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, esos son competencia originaria de la Corte. Primer caso. O sea, todos los casos, que son los del 116, los concernientes a embajadores, ministros y cónsules, ¿está bien?, van a tramitar ante la Corte Suprema. Entonces, si el embajador de Turquía se divorcia de su esposa en la Argentina, ese caso tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si fallece un cónsul, la sucesión tramita ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si hay un juicio laboral contra el ministro o cónsul, tramita sobre la... ¿Se entiende? Si hay un accidente vial, tramita. No importa la trascendencia del caso, en cuanto al caso en sí, sino que importa la persona. Por eso son casos de competencia por persona. En general son casos que no ameritarían de por sí que tramiten ante el máximo tribunal del país. Pero por las personas que estén involucradas, el constituyente estableció que tramiten en esa instancia. Y es una gran cantidad del trabajo de la Corte, este tipo de conflictos. Pero la más grande cantidad de conflictos viene dada por esta segunda parte que vamos ahora, que es en los que alguna provincia fuera parte. La Constitución es muy lacónica en este punto, ¿está bien? Y dice solamente que en los que en una provincia sea parte,
va a ser de competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto debe ser interpretado, y así lo ha dicho la Corte, en una jurisprudencia que es muy grande, muy profusa y muy difícil de estudiar, debe ser entendida en clave del artículo 116, porque si en cada caso que una provincia va a ser parte, va a tramitar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eso vacía de contenido toda competencia provincial, ¿está bien? O sea, no hay ningún caso casi que le interese a las provincias que tramitan ante sus propios tribunales. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que se exige es que una provincia sea parte más los requisitos del 116. Y esto da lugar a una ensalada interpretativa enorme que la Corte ha ido cambiando a lo largo de los años. Les voy a dar algunos tips, ¿está bien?, de casos en los que sí se integra. Y voy a usar un material de, para mí, el docente que más sabe sobre el tema, que es Cristian Abrita. Denme un segundo. De cómo él cataloga, esto va a ser muy introductorio, esto imagínense que es un curso de maestría de varios meses. Voy a compartir pantalla. ¿Lo ven? ¿Están viendo? ¿Se ve bien? Bien. Entonces, después se lo subo si quieren este material, es muy bueno. Y él hace esta categorización que me parece muy inteligente. Dice, bueno, ¿cuáles son los casos de competencia originaria según una versión rigurosamente literal de la Constitución? Y acá juegan, de vuelta, ustedes hagan el ejercicio después en su casa cuando lean los artículos, entre el 116 y el 117. Un caso de libro que va a tramitar ante la Corte es cuando una provincia litiga contra otra provincia. Primer caso de competencia originaria que surge del texto de la Constitución. Otro caso que surge es cuando una provincia litiga contra un vecino de otra provincia. Caso un poco más difuso y más difícil de sostener que esto tenga alguna racionalidad. El tercero, que una provincia litigue contra un estado extranjero. Ahí ya tenés dos. La provincia es la llave a la competencia federal, el estado extranjero transforma el caso en federal, en interés federal. O cuando una provincia litiga contra un ciudadano extranjero. De vuelta, provincia por el 117, ciudadano extranjero por el 116. ¿Se ve esto? ¿Lo van viendo? Yo sé que es probable que no lo entiendan porque esto es totalmente nuevo y lo que me interesa es simplemente mostrarles un pantallazo, ¿está bien? ¿Me siguen? Otro supuesto es cuando litiga una provincia contra el Estado Nacional. Es otro supuesto de competencia original. Y acá empieza el derecho, ¿está bien? Si quieren como más, a entrar más en escena. Que es cuando litiga cualquiera contra una provincia y el tema es catalogado por la Corte como una materia federal predominante. Esto de materia federal predominante es el oráculo de Delfos, ¿está bien? Ahora vamos a hablar un poquito de esto, pero bajo materia federal predominante entra lo que uno quiera o deje de querer. Otro caso, este caso más nuevo, provincia o Estado Nacional versus Ciudad de Buenos Aires. Está bien, la Ciudad de Buenos Aires ahora litiga ante la Corte Suprema. Este es un caso que ya no es de competencia originaria, que antes lo era, cuando una persona litigaba contra una provincia y el Estado Nacional, ¿está bien? La provincia litigaba
en competencia originaria por una visión literal del 117, y el Estado Nacional tenía atribución de fuero federal. Entonces se construía entre los dos un caso de competencia originaria. Esto la Corte lo ha desarmado, ¿está bien?, en el caso Beatriz Mendoza, que es el caso de Riachuelo, para todos los casos de litisconsorcio pasivo facultativo. Solo queda en pie en los casos de litisconsorcio pasivo necesario. Ustedes anótense esto, que algún día lo van a entender. Ahora, si quieren, lo explico muy someramente. El noveno caso es un NN con privilegio federal, o sea, con aforado, por ejemplo, una empresa del Estado contra una provincia. ¿Está bien? Y el décimo caso es como la construcción última, cualquiera, más versus provincia, más cuestión trascendente con responsabilidad internacional. Como verán, y esto es simplemente un batallazo, no pretendo que sean especialistas en esto, ni mucho menos, el tema de la competencia originaria de la Corte es un tema que depende de la interpretación que la propia Corte hace de la Constitución y de los temas que le interesan. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, históricamente venía interpretando, esto se regula por el 116, 117, la ley 117, la ley 27 y la ley 48. En la ley de actuación judicial establece un concepto que no está en la Constitución, que es el de causa civil. Bueno, durante mucho tiempo entendió en razón que las provincias son aforadas, que los juicios de daños y perjuicios contra una provincia por incumplimiento de sus obligaciones, caso típico de gatillo fácil, ¿está bien?, tramitaban ante la Corte Suprema porque era un caso de un juicio civil de los que están en la ley de actuación judicial. Ya te doy la palabra, Federico. En el 2006, en el caso Barreto, entendió la Corte, y esto me interesa que lo sepan para que ustedes vayan entendiendo también cómo funciona, la Corte resolvió. Dijo, miren, venimos entendiendo que causa civil es cualquier caso de lo que se llama falta de servicio o incumplimiento de servicio por parte de la provincia respecto de particulares con asientos en otras provincias, de vecinos de otra provincia. ¿Está bien? Bueno, dice la Corte, la verdad nos llenamos de casos en donde hay que interpretar derecho local, porque para saber si hay un incumplimiento de las funciones administrativas tengo que estudiar la Constitución de la provincia, legislación de la provincia, pero sustancialmente, dice la Corte, me llené de casos que no me importan. Tengo un montón de casos de asesinato de policía, de accidente de tránsito de un patrullero con un auto de un vecino de la ciudad de Buenos Aires con un auto de la policía bonaerense, que la verdad no son trascendentes. Con lo cual, voy a reinterpretar el concepto de causa civil de manera tal de entender que será causa civil únicamente aquellos casos en donde se aplique exclusivamente derecho civil de las cláusulas de fondo del inciso 12 del artículo 75. Si de alguna manera, por alguna razón, hay que leer, analizar, interpretar, o el caso es gobernado, aunque sea parcialmente, por legislación local, el caso es de competencia de las autoridades judiciales locales y me llegará por vía de recursos extraordinarios si me tiene que llegar en algún caso. Pero la razón para la cual la Corte cambió su criterio es que su agenda había cambiado. Y esto lo dice la Corte en Barreto. ¿Está bien? Así como lo dice en Anadón cuando declara inconstitucional el recurso ordinario de apelación. ¿Sí, Federico? Sí, mire, yo tenía una duda con esto que estamos viendo ahora, capaz que lo querés charlar al final, pero es justamente este tema. Respecto, en una de las preguntas de la consigna del parcial decía que al gobernador que habían sacado con la intervención federal acudía a la Corte Suprema como instancia originaria.
En ese caso yo interpreto que por el 116 o sea, le corresponde a la Corte, porque una nación es parte, pero yo lo que no sabía, no lo puse en el parcial porque interpreté que eso no era parte de lo que se evaluaba, pero si el tipo ya no es más gobernador porque lo sacaron, o sea, ¿sería una provincia, o sea, podría ser instancia originaria eso o no hubiera entrado por ahí? Bien. Bueno, Federico, mirá, primero, el jurado de enjuiciamiento es permanente, como decía Patricio, ¿está bien? No se designa por cada caso. Segundo, en general, la brillantez de una persona está dada por las dudas que tiene o por las preguntas que se hace. Ese punto que vos marcás es uno de los temas más conflictivos que tiene el examen, que nosotros no lo dimos como una trampa, simplemente queríamos ponerlo en el caso de que ustedes eran jueces de la Corte y punto, ¿está bien? Pero vos ponés el dedo en una llaga, que de hecho lo discutimos con Patricio, porque con Patricio redactamos los exámenes. Patricio tiene para mí es un amigo y un colaborador indispensable, ¿está bien? Gran parte del funcionamiento de la comisión se lo debemos a Patricio. En donde el ex gobernador no representa a la provincia. ¿Está bien? Existe la posibilidad de interpretar que, en atención a que él está poniendo en juego el título por el cual dejó de ser gobernador, hay un interés de la provincia en juego, y por tanto, entender que el caso es de competencia originaria. Hay dos precedentes de la Corte, derivados son del año 92, en una de las últimas intervenciones federales de la provincia de Corrientes, en donde la Corte se enfrentó con esta situación. Y la Corte, las disidencias de la Corte sostuvieron de que la disidencia, creo que había sido Petraki era uno, creo que Fait era el otro, y ahora no me acuerdo si era Bossert o quién era el otro juez, entendieron de que era de competencia originaria. Pero tu planteo denota la nota que te vas a sacar, Federico. Está muy bien. Era toda una discusión si ese caso era de competencia originaria o no. En principio no lo era. ¿Está bien? Pero se puede argumentar que sí. Por eso lo decidimos así. Porque había forma de argumentar de que Morales, en este caso el gobernador de Jujuy, podía representar a la provincia en esos términos a los fines de llegar a la Corte con el planteo. Pero si fuera abogado del Estado Nacional, el primer planteo sería, mire, esto no es un caso de competencia originaria. Belucio, el otro. Gracias, Pato. ¿Alguna otra pregunta? En esto me interesa, y con esto cerramos, porque esto es simplemente una pequeña introducción que a mí me interesa que ustedes tengan para después en otros cursos. Lamentablemente, a mí me encantaría que esta materia fuera anual y poderle dar todos estos temas con mayor profundidad, pero no lo es, ¿está bien? Tenemos las clases que tenemos, y además en nuestro curso para cómo las tenemos concentradas en 3 horas, con lo cual no es lo mismo la cabeza de cada uno de nosotros en clases de 1 hora y media, 2 veces por semana, que en una sola clase de 3 horas. Ustedes ya están repodridas y podridos de escucharme, después de 2 horas y media más allá del descanso. Pero me interesa poner el acento en este punto del 117. Con esto vamos a ir cerrando. El 117 dice, en estos casos, ¿está bien? Ejercerá, en estos casos se refiere a los del 116, el 117, empieza el 117. En estos casos, dice, refiriéndose a los artículos anteriores, la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación. O sea, en todos los casos del 116, ejerce su competencia por vía de apelación. Ahora vamos a ver ese tema. Según las reglas
y excepciones que prescriba el Congreso. Punto. Y acá quiero ser claro, y quiero que les quede claro esto porque es importante para que su conocimiento posterior se asiente de una manera correcta, sobre bases sólidas. La Corte es el único tribunal creado por la Constitución. De ahí, la Corte interpreta de que su existencia no puede ser puesta en peligro por el legislador. ¿Vamos hasta acá? ¿Por qué? Porque su legitimidad, su existencia deriva directamente de la Constitución. A su vez, la Constitución establece que en los casos de competencia originaria, que son estos concernientes a embajadores, ministros y cónsules, y los que alguna provincia fuera parte, la ejercerá en forma originaria y exclusiva. Con lo cual, la palabra exclusiva no está en la Constitución norteamericana. Con lo cual, la Corte interpretó, tanto la Corte norteamericana primero en Marbury versus Madison, como la Corte argentina hasta ahora, en una interpretación que yo me permito ponerla en duda, pero no tiene ninguna importancia porque creo que soy el único que la pone en duda, que el legislador no puede tocar los casos de competencia originaria, porque los casos de competencia originaria está dada únicamente por la Constitución. Eso ha entendido la Corte siempre, con lo cual ha invalidado cualquier intento del legislador, por ejemplo el SOJO, de decir que el habeas corpus puede ser interpuesto en forma originaria ante la Corte. ¿Por qué? Porque entendió que el constituyente le asignó dos supuestos en forma originaria y exclusiva y que eso excluye cualquier otro supuesto. Sobre todo la Corte argentina utilizó el argumento de que dice exclusivamente para interpretar que los dos supuestos son números clausus inmodificables. Yo creo que exclusivamente significa otra cosa, pero no importa, ¿está bien? Lo importante que ustedes entiendan es que la Corte viene entendiendo que la competencia originaria no se puede ampliar ni restringir por medios legales. Solo el constituyente la puede tocar. Una trampa. La Corte establece que solo el constituyente, pero no lo dice sin decirlo, además dice, el constituyente y yo, y la propia Corte. Son los únicos que interpretan, amplían o cierran la competencia originaria. ¿Está bien? No el constituyente solo. Eso es falso. Cuando la Corte dice solo el constituyente, no. Dice la Constitución interpretada por mí. Nadie más la puede interpretar en este punto. ¿Me siguen hasta acá? Es importante que me sigan, por favor. Esto juega para los casos de competencia originaria. ¿Bien? Para los casos de competencia apelada, o sea, los casos que tramitan tanto ante los jueces inferiores federales o los jueces de las provincias, la Constitución establece que la posibilidad de apelar esas decisiones ante la Corte van a ser reguladas por el Congreso de la Nación. Lo establece expresamente. Con lo cual, la Constitución le da al Congreso la facultad de establecer el número de miembros de la Corte, de establecer cómo se accede por vía de apelación, y algo que también enseña el maestro Abrita, que no está establecido por la Constitución, tampoco establece la Constitución la forma de tomar decisiones de la Corte. ¿Cuáles son las mayorías que se necesitan para que la Corte tome una decisión? Eso es materia legislativa. El legislador podría, válidamente, decidir que para la Corte tomar una decisión requiere el voto de 4 de los 5 miembros, o que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la arbitrariedad, requiere el voto de todos los miembros, o que para declarar la inconstitucionalidad de una norma requiere una mayoría especial, o lo que fuera. Sí, Patricio. Con lo cual, digo, para que ustedes entiendan cómo es la regulación constitucional, la Constitución le delega al legislador la posibilidad de designar el número de miembros, designar las vías de apelación ante la Corte, o sea, cómo se accede ante la Corte, fuera de los casos de competencia originaria, y hasta cómo toma las decisiones la Corte. Miren el poder que tiene el Congreso sobre la Corte. Sí, Pato. No, esto tiene tanta actualidad porque después de lo que hizo Trump en Estados Unidos, de que llenó de 3 jueces, si no me equivoco,
ultraconservador es la Corte Suprema y hay un total desbalanceo ideológico en la Corte, hay varias estrategias que están manejando los demócratas para cómo resolver esto, porque obviamente no quieren tener una Corte en contra. Como dijo Menem, todos los presidentes tenemos el derecho a tener una Corte adicta. Entonces, una de las estrategias que están evaluando es meter jueces de la Corte, ampliar el número de la Corte, como intentó hacer en algún momento Roosevelt hace mucho tiempo. Y otras estrategias, algunos dicen un poco más moderada, es, bueno, establezcamos que la inconstitucionalidad se dicta con una mayoría agravada, no con una mera de 5 contra 4, sino pensemos en 7, en 6, para hacer que sea más difícil que los jueces conservadores pongan palos en la rueda al gobierno de Biden. Así que esto es un tema que se está discutiendo hoy en una de las naciones más avanzadas, entre muchas comillas, del mundo. Así que hay que tenerlo en cuenta, al menos. Bien. Con lo cual, todo lo que no está regulado por la Constitución expresamente, dejo la pantalla partida para que estemos los dos, Pato, lo puede prescribir el Congreso. De hecho, el Congreso lo hace. Por ejemplo, el Congreso en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece los plazos, las formas que se tienen que ejercitar el recurso extraordinario, ¿está bien? La existencia de un depósito, hay que pagar para ir a la Corte en queja, cómo es la queja. Y también establece un artículo que es muy importante para la Corte, que es el artículo 280, que le permite a la Corte rechazar los planteos ante sí sin expresar ningún motivo. ¿Está bien? Lo cual es una atribución propia de casi, no lo conozco todos, pero lo tiene la Corte Suprema Norteamericana también, y es en general una atribución propia de todo tribunal superior de país o de sistema jurídico, de que, bueno, los casos que no quiere entender los rechaza y no da motivos de ese rechazo. ¿Está bien? Es muy discutido esto de, imagínense que la Corte admite apelar ante sí casos de sentencias arbitrarias, porque considera que no tiene fundamento, pero ella puede rechazar el caso que sea sin decir fundamento. Con lo cual, es materia de mucho debate esta atribución del 280, yo creo que es una necesidad indispensable de la Corte tener esta atribución, más allá de que cierre o no cierre racionalmente, creo que no hay ninguna otra salida de darle a la Corte la posibilidad de rechazar, porque si no, sería imposible su funcionamiento. Si tendría que fundar todas las sentencias, aún los casos que rechaza, sería muy, muy complejo para la Corte funcionar. De hecho, antes lo era así, y cuando no estaba el 280, ya te doy la palabra, Pato, que es una creación moderna, post de esta época democrática a partir de Alfonsín, la Corte rechazaba los recursos extraordinarios y le ponía, en ese momento la tecnología era menor, le ponía un sello que tenía 2 párrafos que decían siempre lo mismo, y supuestamente eso es que estaba fundada. El dato es que como no hay ante quién apelar una decisión de la Corte Suprema, ¿está bien? La decisión no puede ser arbitraria en ese sentido, porque no es susceptible de control. Eso, ya te doy la palabra, lo pone en crisis el sistema interamericano. ¿Está bien? Esa supremacía que vimos ahí, el conflicto en Fontevecchia, es puesta en crisis de por sí, más allá de que se diga que no es una cuarta instancia o lo que se diga, es puesta en crisis por el sistema interamericano, y esa crisis la estamos viviendo, o esa tensión la vivimos, no está resuelta. ¿Sí, Pato? Sí, Gil Domínguez en la comisión había planteado todo este tema del 280, la fundamentación, la queja también. Y si uno se toma muy en serio, quizás es peligroso, pero se toma muy en serio esto de las razones públicas, la fundamentación, la deliberación democrática, como esos sectores suelen decir, no, bueno, tenemos un derecho a que nos justifiquen por qué no son tomadas nuestros casos. No sé, creo que es muy debatible que exista un derecho a que la Corte Suprema tome tu caso o te fundamente algo. No sé, o sea, creo que el derecho constitucional es
al doble conforme y punto. Después, bueno, En está el materia caso... penal. Y en materia Claro. penal únicamente. Está el tema, ¿el fallo cuál es? Mohamed o Mohamed de Sí, pero la Mohamed Corte. no dice Pero lo es una que... interpretación bastante mala, creo. No dice... Una cosa Claro. que es importante... Algunos dicen que la Corte Interamericana, en un caso que refiere Patricio, que se llama Mohamed, declaró inconvencional el 280. Y eso es falso. La Corte Interamericana no declaró inconvencional el 280. Lo que opinó es que la Corte debía tomar ese caso. ¿Está bien? No existe, porque además la Corte Interamericana hace lo mismo que la Corte, todas las Cortes Supremas hacen lo mismo, con lo cual ninguna Corte Suprema de ningún lado del mundo va a declarar nunca inválida esa atribución, porque la Corte Interamericana tampoco da razones de por qué toma o no toma los casos. ¿Está bien? Con lo cual, no crean eso de que fue declarada inconvencional el 280, porque es falso, es descriptivamente falso. ¿Está bien? Después quizás es inconvencional, pero no fue declarado así. ¿Está bien? Entonces, tenemos que las vías de acceso a la Corte por fuera de la competencia originaria son atribución legislativa. ¿Y cómo las reguló el legislador? A través de dos recursos principalmente. El recurso ordinario de apelación y el recurso extraordinario. Esto lo habrán oído nombrar. El más conocido es el extraordinario, y el ordinario es como el primo pobre de la familia, aunque el recurso ordinario era muy importante. ¿Por qué digo era? El recurso ordinario fue establecido por la misma ley que estableció las cámaras de apelación en 1902. Ese recurso ordinario de apelación solo regula casos de competencia federal, o sea, de los que ya son federales. O sea, para llegar a la Corte, uno, en principio, el primer requisito que hay que cumplir es que el caso sea de naturaleza federal. Ese requisito está dado en todos los casos que tramitan ante el fuero federal, porque si no, no tramitarían en el fuero federal. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, el legislador había previsto que en esos casos que venían de tramitar ante la justicia federal, se pudiera llegar a la Corte por medio de un recurso ordinario de apelación. Para ese recurso lo que tenía idea era que lleguen los casos más importantes, y por eso le ponía un límite de dinero. Creo que el último límite que le habían puesto era que el asunto debía ser de más de 200 millones de pesos. ¿Está bien? Para poder ser objeto de un recurso ordinario de apelación. Casos que hay muchos en el Foro Federal, imagínense temas de empresas públicas, todo lo que es petróleo, hidrocarburo, gas, energía eléctrica, todo eso tramita ante el Fuero Federal, son temas de derecho marítimo. El derecho marítimo mueve muchísimo dinero, se los digo porque son 4 estudios lo que hacen derecho marítimo, es un nicho así de chiquitito, que mueve muchísimo dinero. Ese recurso ordinario, pero para que ustedes vean las tensiones, ¿no? Ese es el recurso ordinario, y además estaba el recurso extraordinario, que es el que regula la Ley 48 en sus artículos 14, 15 y 16. Ese recurso extraordinario lo que hace es permitir que un caso que no viene siendo juzgado por los tribunales federales salte al sistema federal. Y no solo salte al sistema federal, sino que salte a la cabeza del sistema federal. ¿Está bien? Presupone que son casos, puede ser alguno que sea caso del fuero federal, que no llega a cumplir los requisitos del ordinario, pero centralmente el legislador, sobre todo el legislador norteamericano, estaba pensando en casos que venían de los tribunales estaduales. ¿Está bien? Eso es lo que estaba pensando. Y lo que se quiere garantizar con el recurso extraordinario es que los jueces estaduales no vulneren la supremacía de la Constitución, porque se desconfiaba, y esto es un tema que, si ustedes leen El Federalista, es un tema de primer orden en la organización norteamericana y en la designación en la formación del Poder Judicial norteamericano, se desconfiaba mucho de los jueces locales. Había mucha resistencia en los estados a la existencia de una Constitución federal, y muchísimo más a la constitución de tribunales federales. ¿Está bien? Fue toda una discusión la posibilidad de que existan tribunales federales en los estados. Eso, que exista un juzgado federal en ¿Trabó Chaco. usted también? Hola, ahí ¿me escuchan ahora?
Se me trabó un poco. ¿Me escuchan ahora? Sí. No sé dónde me quedé. ¿Dónde me quedé, Pato? Que había desconfianza hacia los jueces federales y hacia la Corte Suprema. Por parte de los estados. Y por parte del Estado federal había mucha desconfianza ante los jueces y a los estados provinciales. Entonces, una forma de resolver y de garantizar la supremacía del derecho federal es a través de la posibilidad de recurrir las decisiones de esos jueces estaduales ante los tribunales federales. De hecho, en Estados Unidos hay un recurso ante los juzgados de distrito, ante los jueces de sección, en algunos casos contra decisiones de jueces provinciales serían acá. Acá no hay eso, ¿está bien? En un comienzo de nuestra organización hubo ese tipo de control, eso fue eliminado, y hoy la única forma de federalizar el caso es a través del recurso extraordinario federal, en donde uno debe probar que está en juego la vigencia y la supremacía del derecho federal, y que la decisión fue contraria a esa supremacía del derecho federal. Si la decisión fue a favor del derecho federal, de la vigencia del derecho federal, no vas a poder llegar por vía de recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque los jueces provinciales ya garantizaron la supremacía del derecho federal. Estos casos, que son los casos del inciso 1, 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 48, que son los casos de supremacía de derecho federal, no se los leo porque no creo que le sume demasiado, ¿está bien? Luego se adicionan dos causales, o sea, dos causales que el legislador no había previsto, cuando era solo atribución del legislador generar el vía de acceso a la Corte. La Corte, por sí misma, crea dos supuestos nuevos para entender, que son, primero, el de arbitrariedad de sentencia, en un caso, ya les dije, en 1909, Rey versus Rocha, ¿está bien? Y luego la doctrina de la gravedad institucional. Son las dos doctrinas que la Corte creó por sí misma, por fuera de la ley, de la decisión del legislador, para aceptar casos que el legislador no había previsto que podían ser apelados ante la Corte Suprema. ¿Está bien? Esto se los digo, ¿por qué? Porque la regulación de la competencia, tanto originaria como apelada de la Corte, es un tema hipersensible, en donde la Corte, finalmente, siempre se reserva la última palabra. Entonces, la posibilidad que la Constitución le da al legislador para regular determinados aspectos está muy condicionada por el entendimiento que la Corte haga de sus propias atribuciones. Está claro, ya te doy, que el legislador tiene una herramienta que es muy difícil de usar en caso de que los tribunales violen los términos de la normativa prescrita por el legislador, que es la del juicio político. El juicio político está establecido justamente para que el Poder Judicial no tome decisiones por fuera y no extralimite también sus funciones por fuera de las que le regula la Constitución y las leyes del Congreso en el sistema de frenos y contrapesos. Sí, Patricio. Sí, un poco para graficarlo, toda esa serie de fallos que analizamos la clase pasada de Santiago del Estero, Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, muestra cómo la Corte venía diciendo hasta antes de Santiago, bueno, ahí no nos metemos porque no está en juego la supremacía federal, y a partir del artículo 5 empiezan a decir, no, ahora sí, o sea, a partir de Santiago, ellos reforman su propia tesis sobre qué era competencia federal y qué no, y ahí, digamos, cómo se puede acceder a través del recurso extraordinario, y ahí empiezan a decir, sí, acá, cuando las provincias hacen esto y esto, sí está en juego la supremacía federal y por lo tanto procede el recurso extraordinario. Pero fíjense ahí cómo va la Corte ampliando o restringiendo, también de acuerdo a nuevas concepciones de qué implica la democracia, el republicanismo, etc. Bien, yo aspiro a que no hayan entendido todo, ¿está bien? Porque además es imposible entender esto en 1 hora y media.
pero lo que sí quiero es que tengan un primer mapeo general de algunos problemas, ¿está bien? Y de algunas situaciones para cuando ustedes se aboquen al análisis de estos temas, a lo largo de la carrera o en su profesión, tengan alguna base, algún mapa inicial del tesoro, más o menos que diga norte, sur, este, oeste, como para guiarse un poco. Tengan en cuenta de que en el final les podemos llegar a pedir que ustedes determinen si el caso debe tramitar ante la justicia federal o provincial, con lo cual es relevante que presten atención a esto, que vean también los videos sobre el tema del cuatrimestre pasado y que hagan todas las preguntas que tengan. Como habrán visto, cuando no sabemos, decimos que no sabemos o no nos acordamos, y cuando sabemos, lo decimos. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿Cosa que quieran plantear? Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy de Poder Judicial. Vamos a cortar la grabación.